Información y análisis con sentido social. Y para ahondar más sobre este tema nos acompaña vía telefónica el analista y defensor de los derechos humanos, Charlie Dos Veces López. Muy buenas tardes y buenos días y bienvenido a Radio Sonora. Buenos días, Marco. Qué gusto escucharte. Gracias por el espacio. Un saludo a toda la audiencia. Y además, pues sobre todo con este tema tan importante que es las elecciones en Colombia, lo que está pasando en este país hermano de México, pues todo el avance que se está dando también en Sudamérica con esta llegada de la derecha y pues sobre todo los balances de este proceso y los retos para el país. ¿Qué es lo que divisas en estos temas? Pues mira, sí es para las personas que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos resulta preocupante esta escalada de discursos de odio que ya veníamos presenciando desde hace poco más de 5 años, 10 años, que se han venido fortaleciendo estas figuras que de manera cada vez más abierta se colocan en la agenda pública con discursos antiderechos. Y pues los resultados ahí están, ¿no? Desafortunadamente, además acompañados de la, vamos a decir, de la injerencia política e ideológica de Trump, de Estados Unidos, que no es solamente una injerencia militar como se pretendió en Venezuela, como se llegó a mencionar en algún momento en este país, sino que se trata precisamente de una estrategia política e ideológica para tratar de fomentar estos discursos antiderechos, estos discursos que dividen, estos discursos que en efecto buscan polarizar. Hace unos días hablábamos también un poco sobre este concepto de la polarización. Estamos perdiendo un poco la comunicación. ¿Nos podrías apoyar relocalizándote para continuar con esta charla? Porque me parece muy importante todos los sucesos que están ocurriendo en América Latina y que se escuche bien y claro toda esta situación es de suma relevancia. A ver, ya A ver, podemos escucharte mejor. ahí me escuchan mejor. A ver, vamos a continuar. Ya se escucha. Sí, muy bien. Sí, bueno, decía que sí resulta preocupante para quienes nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos contemplar estos escenarios políticos en nuestra región, sobre todo porque somos testigos desde hace ya algunos años de cómo estos personajes que están, parece que coordinados de manera estratégica, intentando colocar las narrativas de antiderechos. Y por supuesto que es de alertarnos porque los resultados estarán presentes a través de estos mensajes, de la colocación de personajes en las agendas públicas. Y por supuesto que nos preocupa lo que está ocurriendo en Colombia, lo que está ocurriendo en Perú, ¿no? Lo que ha venido ocurriendo en otros países de la región, promovidos por supuesto por una agenda política, lo que sabemos que es de corte internacional y que en Latinoamérica pues está teniendo frutos desafortunadamente pues contrarios a los que esperaríamos para la vida democrática de nuestros países, que han sufrido pues una serie de vejaciones a lo largo del siglo XX y que habíamos pensado que ya a finales de ese siglo y a principios de este pues había quedado atrás, y pues que desafortunadamente no son así, estimado Marco. Seguimos teniendo problemas de comunicación. Por favor, ¿podría relocalizarse para poder seguir escuchando pues lo que tiene para compartirnos, pues sobre todo en estos temas de Colombia, cómo es que sigue dándose estos cambios bastante llamativos y parece atípicos o obedecen más a algo interno dentro de Colombia o una tendencia dentro de nuestra América? Todos estos procesos obedecen a uno de esos puntos. ¿Y ya me escuchas mejor? A ver, vamos a probar. A ver, vamos a probar. Tú me vas diciendo, por favor, para que... Ya se escucha mejor, de hecho. Ah, sí, perfecto. Mira, pues sí, sí parece una tendencia, pero me parece que es una tendencia que obedece a distintos factores, ¿no?
Sí, los grupos de derecha están intentando colocar la idea de que esta tendencia obedece a una insatisfacción, a un hartazgo de los gobiernos de izquierda que han tenido estos países donde ganan los sectores más radicales de la derecha. Pero a mí me parece que hay que hacer un análisis un poco más profundo y no dejarnos llevar por esta narrativa. Claro que vamos a decir, las críticas a los gobiernos de izquierda se tienen que hacer, por supuesto, porque la autocrítica además y la crítica en sí misma es un valor de las izquierdas, ¿no? Eso lo tenemos claro. Sin embargo, sí tenemos que decir que existe en nuestra región, ¿no?, en nuestros países latinoamericanos, una estrategia muy calculada de ataques y de la utilización. Fíjate que esto es todavía más peligroso, no solamente de ataques de los grupos de derechas hacia los gobiernos y los personajes y liderazgos de las izquierdas, sino que también existe la usurpación de las luchas sociales y de los movimientos sociales para colocar actores políticos que se infiltren en estas agendas y logren romper o busquen romper desde la movilización pretendidamente ciudadana y de las luchas sociales los gobiernos de izquierda. Porque como ocurre en México, si me permites, y más específico, si me permites hacer el ejemplo de la Ciudad de México, en la Ciudad de México el gobierno encabezado por Clara Brugada es un gobierno de una mujer de izquierda feminista que se ha dado a la tarea de no violentar las movilizaciones sociales. Y esta idea de no violentar las movilizaciones sociales está siendo utilizada de una manera precisa y quirúrgica por los grupos de derecha para que entonces busquen reventar, ¿no?, a las fuerzas policíacas que acuden a las manifestaciones o busquen provocar, ¿no?, con estos grupos que se llaman bloques negros y otros actores golpistas, ¿no?, infiltrados en los movimientos sociales, para tratar de dar la idea en un sentido de que los gobiernos no están respondiendo o no llevan a cabo acciones suficientes para contener a estos agitadores, y por otro lado que se coloque en la discusión pública que estas movilizaciones no están teniendo un eco en la escucha por parte de los gobiernos de izquierda, ¿no? Entonces, esto sí resulta preocupante porque es con lo que se queda mucha parte de la ciudadanía en la opinión pública, y las estrategias que tienen además en redes sociales y en medios de comunicación, bueno, hay que decirlo, tristemente la gran mayoría de medios de comunicación en nuestro país pues están cooptados por grupos políticos y empresariales que buscan, por supuesto, continuar con el lucro de lo que se ofrecía anteriormente a los medios de comunicación para obtener esos beneficios. Y como ya no los obtienen, pues claro que la apuesta es derrocar estos gobiernos. Como ya lo vimos a lo largo del siglo XX y como lo estamos presenciando exactamente en estos momentos. Ujú. Y ahorita comentabas un punto muy importante, el tema de los derechos humanos, que pues Sí. históricamente los grupos de esta tendencia de derecha pues siempre han llevado a la violencia de estos, sobre todo pues viendo que uno de los candidatos que está muy probable a ganar pues es Espriella, y ha hablado de ser el nuevo Nayib Bukele, el Bukele colombiano, donde va a aplicar mano dura y pues todas estas medidas tan radicales, pero ahora en Colombia. El Netanyahu colombiano, se atrevió a decir además, ¿no? Ujú. Es decir, y por supuesto que siguiendo la misma línea de Milei, siguiendo la misma línea de Noboa, ¿no?, siguiendo la misma línea de Bukele, efectivamente,
con estas medidas represivas contra los derechos alcanzados. Además, déjame decirte que Colombia tiene una tradición de defensa de derechos humanos muy acorde, por supuesto, con con toda su historia política reciente, de la que sabemos pues qué es lo que ha venido ocurriendo con la guerrilla, etcétera, ¿no? Y bueno, pues cuando hablamos de esta idea de violentar los derechos humanos de grupos prioritarios, principalmente estamos hablando de grupos que pues históricamente han sido marginados y que desde hace muy poco están obteniendo conquistas en materia de derechos humanos. Principalmente estamos hablando de pueblos originarios, ¿no? Donde en Colombia pues hay una resistencia fuerte, por supuesto. También estamos hablando de poblaciones afrodescendientes y mujeres, por supuesto, jóvenes y personas LGBTI. Entonces, inmigrantes, por supuesto, ¿no? Entonces, es una situación bastante delicada porque ya hemos visto lo que ocurre en otros países como en El Salvador, ¿no? Que pues con estas políticas endurecidas sobre el encarcelamiento de cualquier persona que cometa algún delito, pues pareciera que quiere dar una imagen en la que presumiera que no hay violencia en el país, cuando en efecto estamos viendo que la violencia en El Salvador pues está absolutamente desatada, y la única medida, la única política pública que podríamos decir entre comillas que existe por parte del Estado pues es el encarcelamiento de las disidencias y el encarcelamiento de quienes tienen que recurrir a formas fuera de la norma para poder sostener sus vidas, ¿no? Entonces, eso en el caso de El Salvador. Y en el caso más descarado y cínico, que es el caso de Argentina, pues vemos cómo en efecto estos recortes presupuestales a la jubilación, ¿no? Estos recortes presupuestales al sistema de salud, al sistema educativo y por supuesto que algo no menos grave, que es la eliminación de toda la infraestructura gubernamental y de las políticas públicas enfocadas a la disminución de las brechas de desigualdad de grupos muy específicos como mujeres, personas con VIH, personas LGBTI y jóvenes, ¿no? Entonces, si eso es lo que votó, ¿no? O un sector importante en Colombia, pues tendríamos que preguntar qué es ese sentimiento, vamos a decirlo en estos términos, ese sentimiento de época, ese resentimiento, ese rencor, porque yo no lo podría llamar de otra manera, con la que la gente vota porque se limite la posibilidad de subsistencia de todas estas poblaciones. Eso por un lado. ¿Cuáles son los ataques ideológicos de los que ha sido víctima la población colombiana y el resto en Latinoamérica, para que la gente considere votar por aquellas opciones que buscan minar la posibilidad de existencia de sus pares, ¿no? Uh-huh. Porque las personas LGBT, las mujeres, los jóvenes, las juventudes, pues, personas indígenas, inmigrantes, no son ajenas, ni son lejanas, ni son diferentes o no a la persona que vota por las derechas. Son sus semejantes, son sus primos. Son seres humanos, abuelas. Simplemente con exacto, ese punto ya humanos, se da ¿no? jaque. Exacto. Pero pues ya todas estas situaciones, lo que vaya a pasar, la balanza está pues todavía indecisa, pues veremos las próximas semanas qué es lo que ocurre con Colombia, si efectivamente se van por este proyecto. Pues Charlie, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, ten un excelente día. Muchas gracias, de verdad yo espero que el pueblo de Colombia logre resistir el debate. Aquí ya tuvimos un escenario semejante cuando nos robaron una elección, ¿no? Uh-huh. Con Felipe Calderón, y que parece que es la misma estrategia que quieren colocar, y ojalá que la resistencia en Colombia, en el digno pueblo de Colombia, salga victoriosa. Muchas gracias, de verdad, estimado Marco, por el espacio, y te mando un saludo a ti y a toda la audiencia. Igualmente.
7:47. Usted está en Sonora Noticias AM. Vamos a ir a una pausa.